Vamos a bendecir a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Les amamos, les bendecimos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino con una palabra de Dios para su vida. Amén. También aquellas personas que nos miran a través de nuestro canal de YouTube, aquellas personas que nos miran a través de Cubo TV hoy a las 10:30 de la noche. Gracias de verdad por estar atentos a recibir una palabra del Señor. Y ustedes que nos acompañan por primera, segunda vez, les bendecimos y les amamos. Amén. Hoy vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Por lo tanto, la iglesia debe estar preparada para toda buena obra. Amén. Hoy vamos a continuar hablando sobre los ojos del alma. Amén. Y los ojos del alma es la imaginación. Amén. La imaginación. Recuerde que la vista del cuerpo son los ojos, pero la vista del alma es la imaginación. Aunque sus ojos naturales estén cerrados, siempre habrá una imaginación en su alma para poder maquinar, para poder pensar, para poder tener pensamientos. Amén. El hombre, cuando el pecado entró al hombre, el alma o la imaginación se partió en 12 partes corruptas. Amén. Y número 1, la imaginación se volvió mala. La imaginación se volvió orgullosa. La imaginación se volvió inicua, se volvió vana. La imaginación se volvió engañosa. La imaginación se volvió inventora de problemas. La imaginación blasfema y acarrea maldición de Dios sobre el hombre. La imaginación descarrila. La imaginación cree las mentiras de Satanás. La imaginación censura. La imaginación está en enemistad con Dios. Y la imaginación tiene poder. Todo eso causa la imaginación, los ojos del alma. Aunque las cosas no puedan estar sucediendo, hay una imaginación que lo lleva a un mundo real y cree que está sucediendo. Por lo tanto, es necesario entender que esta corrupción de la imaginación tiene que volver a la santificación para poder tener imaginaciones correctas conforme al propósito de la voluntad de Dios. La palabra imaginación significa crear cuadros completos de verdad. Amén. Eso es en el entendido con una naturaleza santa. Pero en una naturaleza pecaminosa es crear cuadros de mentira que creemos que son verdad. Por lo tanto, hay que desenmascarar eso para poder llevarlo a una santificación como la naturaleza de Jesús. Amén. Hemos visto entonces que la imaginación es mala, es orgullosa, es inicua, es vacía, es vana, ¿verdad? Recuerden que hablamos que vana no tiene propósito. Hoy hablaremos sobre la imaginación engañosa. Y la imaginación inventa problemas. Muchas veces creamos problemas donde no los hay, porque los inventamos. Mi imaginación los inventa y nos lleva a actuar según la imaginación. Pero antes vamos a hablar de la imaginación engañosa. Y esta es la quinta parte en la que la imaginación se volvió engañosa. Estas imaginaciones se volvieron engañosas, lo que significa que no representan la verdad. Amén. Eso es muy claro entenderlo. Una imaginación engañosa no representa una verdad.
Entonces, la imaginación engañosa significa, número 1, no representa la verdad. 2, trata de pasar una cosa por otra, haciéndose pasar como que esa es la verdad. Número 3, acepta falsedades como verdad. Número 4, nos da un diagnóstico falso. Y número 3, la imaginación engañosa trae siempre confusión. Y la confusión no viene de Dios. Entonces, estas imágenes le ordena al resto de nuestro cuerpo que se arrodille y acepte las falsedades como si fueran verdad. Estas imágenes idólatras pueden engañarnos y despistarnos de un camino recto. Podemos ir en un camino de verdad, en un camino recto, pero puede el enemigo trabajar con una imaginación engañosa, creyendo que es una verdad, pero en realidad es una mentira. Entonces, como no tenemos el discernimiento, optamos por la imagen falsa, engañadora, creyendo que es una verdad. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, al seguir el camino equivocado y teniendo una imaginación engañosa, lo que sucede es que en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Nos aleja aún más. Y ese es el objetivo del enemigo. El objetivo de Satanás es alejarnos de Dios, alejarnos de una verdad, y mete en nosotros una imaginación creyendo que es verdad, sustituyéndola por una falsa. Entonces, Salmo 38:11 dice, el libro de Salmos, el salmista 38:11 dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Verso 12, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuraban mi mal hablaban iniquidades y meditaban fraudes todo el día. Entonces, podemos entender que muchas veces cuando uno está en situaciones difíciles, en situaciones lamentables, muchos amigos y muchos compañeros se van a alejar de usted, se van a apartar, porque creerán que en usted hay una plaga y no querrán contaminarse. Y entonces ellos se alejan aún más. Y los que buscan la vida no para bendecirlo, sino para matarlo, entonces maquinan o piensan imaginaciones fraudulentas para poder quitar la vida. Entonces, la palabra meditar dice, y meditan fraude todo el día. Si me regala aquí, para llevarlos. Salmo 38:11. Dice, y hablaban iniquidades y meditaban fraudes. Y la palabra imitar es la palabra hagá, que significa imaginación, significa pensar, significa tener ideas. Entonces, ellos se imaginaban todo el día hacer fraude. Y la palabra fraude es la palabra mirma en hebreo, que significa engañar, fraude, engañador, engaño, engañoso, falso, fraude, iniquidad y traición.
Entonces, ellos estaban formando imágenes engañosas para poder destruir. Toda aquella imaginación engañosa, el único objetivo que tiene simplemente es destruir, es matar. Entonces, esta mente engaña con imágenes falsas. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado y tenemos imágenes falsas, imágenes engañosas? ¿Cuántos de nosotros juzgamos mal por tener una imagen engañosa? Y eso es producto del leviatán que tenemos por dentro y nos incita a tener esas imágenes no correctas. Hemos aprendido que el leviatán ataca por dentro, pero Lucifer ataca por afuera. Y entonces hay una presión por fuera y una presión por dentro. Lo que hace maquinar imaginaciones falsas se llama el leviatán que llevamos por dentro. ¿Cuándo saldrá el leviatán de nuestra vida? Hasta que Cristo nos lleve a su presencia. En el momento que seamos arrebatados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que estemos en esta tierra tenemos que aprender a crecer. Cada momento, cada día es para crecer. Si usted dice, yo ya crecí completamente a una estatura, ese día el Señor se lo lleva. Ese día el Señor se lo lleva. Por lo tanto, si estamos con vida es porque necesitamos crecer espiritualmente. Ahora bien, muchas veces nosotros añadimos a la verdad cosas falsas o imágenes falsas. Ejemplo, dicen que dijo cuando no ha dicho nada, o dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada, o cuando te mandan a hacer un mandado, dice el pastor, dice mi jefe, dice esto que lo hagas. Y tal vez sí tiene que hacerlo y es importante que lo haga, pero le añadimos una imaginación engañosa y desde ahí estamos en el orden corrupto del enemigo. Cuando añadimos a una verdad cosas falsas. Ejemplo, muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios a hacerlo tan grande. Y tal vez cuando contamos nuestro testimonio, decimos que Dios nos sanó, pero le inventamos y le agregamos una serie de cosas cuando Dios no lo ha hecho. Pero como mi imaginación pecaminosa está ahí, le agrego a mi testimonio de verdad una imaginación falsa. Eso lo podemos ver, yo lo vi cantidad de veces, queriendo ayudar a Dios, cuando Dios no necesita ayuda. Todo eso es porque la imaginación engañosa está dentro de mí. Entonces, la imaginación engañosa siempre trae contienda, siempre trae conflicto, siempre trae problema, con el único objetivo de poder destruirnos y despedazar una relación, un trabajo, un llamado o algo que tenemos por frente. Entonces, podemos tener varios ejemplos y vamos a ver varios ejemplos, se los voy a mencionar. Un ejemplo en la Biblia, Saúl. Saúl era un hombre, era un rey, y ese rey había fallado contra Dios, porque no había obedecido lo que Dios le había ordenado. Dios le dijo, vas a ir al pueblo de los amalecitas y vas a destruir, vas a matar todo, no vas a dejar nada vivo. Vino este hombre llamado Saúl, llegó a ese pueblo y ese pueblo, cuando llegó, empezó a matar conforme Dios le había ordenado. Pero cuando miró una vaquita hermosa, miró una oveja hermosa y miró algo hermoso, dijo, esto no lo voy a matar. Y esto lo voy a hacer para darle una ofrenda a Dios, para agradar a Dios. Ahora bien, ¿quién hizo tener una imaginación engañosa en Saúl? Dios había ordenado que matara a todos.
Pero la imaginación engañosa de Leviatán o el enemigo hizo que tuviera una imagen falsa, engañadora, diciendo que esos animales podrían servir para darle una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué le costó eso a Saúl? Su reinado. Su reinado. A causa de una imaginación falsa. Una imaginación engañosa te puede costar tu ministerio. Te puede costar tu matrimonio. Te puede costar tu trabajo. Te puede costar cualquier cosa que verdaderamente te has esforzado por construirlo. Pero la imaginación engañosa es traer conflicto, matar y destruir. A raíz de eso vino el profeta y le dijo que el reinado iba a ser quitado. Y entonces viene el profeta y unge a David. Unge a David como el rey, sucesor. Pero viene David y va a una pelea con el rey Saúl, y cuando regresan de vencer a los enemigos, dice la palabra de Dios, y una danza que decían, y Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Cuando Saúl se da cuenta de eso, vuelve el enemigo con una imaginación engañosa a hacerle pensar que David quería quitarle su trono. Una imaginación engañosa te hará ver a una persona como tu enemigo, como tu archirrival. ¿Por qué? Porque eso es el efecto de una imaginación engañosa: traer conflicto, traer problema. Tanto es así que de aquella imaginación que Saúl se había hecho, empezó a perseguir a David hasta querer quitarle la muerte. Pero algo te voy a decir: una imagen engañosa jamás funcionará contra un ungido de Jehová o contra un siervo de Dios. Entonces Saúl trató de maquinar para traer engaño a su mente. Saúl era engañado, era pervertido en ese sentido. ¿Quién otro empezó a maquinar? Sus mismos hijos empezaron a perseguirlo. Entonces, Saúl empezó a tener imaginaciones fraudulentas. Pregunto, ¿quién ha tenido imaginaciones fraudulentas? Este quiere mi puesto, este me anda vigiando algo, este quiere lo que... y tal vez ni por cerca. Pero como la imaginación engañosa está ahí, entonces eso nos hace pensar, imaginarnos, y la imaginación nos induce a actuar. Y ahí es donde está el problema. Entonces, los enemigos de David se formaron imágenes engañosas de la muerte de David, con la esperanza de que realmente él muriera. Pero sus imágenes engañosas no tenían poder sobre David. Cuando confiamos en el Señor, ninguna imagen engañosa puede tener efecto. Así que a usted le pueden decir: tú anhelas lo que yo tengo, tú quieres lo que yo tengo, no se preocupe, porque nada va a prosperar. Entonces, puedo entender que el rey David vivió hasta una edad madura y cumplió el propósito de la voluntad del Padre. Amén. Entonces, no podemos confiar en las imágenes engañosas que vienen a nuestra mente. ¿Por qué? Porque eso va a traer destrucción. Tenemos otro ejemplo: Balaam. Balaam, Dios le había dicho, el rey Balac le había dicho a Balaam era un profeta, eso lo pueden encontrar en el libro de Números. Balaam era un profeta y Balac era enemigo de los israelitas. Y entonces Balac le dijo a Balaam:
maldice a mi pueblo, o maldice al pueblo de Israel. Y entonces en ese momento, Balaam, Dios le habló y le dijo que no podía maldecir al pueblo. Pero en la noche él se quedó pensando y vinieron imágenes a su mente, porque Balac le había dicho que si él maldecía al pueblo de Israel, él iba a tener ganancias fuertes, porque Balac era el rey y él le iba a proporcionar eso. Entonces, tanto es así que Balac, Dios le visitó en la noche y él el día siguiente partió y iba camino a encontrarse con Balac. Y ahí es donde encontramos la historia que Balaam iba montado en el burro, y cuando el burro iba caminando, miró al ángel de Jehová con una espada desenvainada. Y entonces el burro empezó a rehusarse a cruzar. Y por más que Balaam le ponía los espuelas para que avanzara, el burro no caminaba, el burro no pasaba. ¿Por qué? Porque las imágenes engañosas te llevan a actuar mal. Tanto es así que el burro, de tanto que le golpeaban, le dijo: tanto que te he servido y me quieres matar. Por eso dicen que hasta los burros hablan. Y esa no es una imagen engañosa, está en la palabra. Resulta entonces que después el ángel de Jehová le dijo: tu mente, tu imaginación mentirosa no te permitió ver quién era el que estaba impidiendo tu paso y tu camino. Porque cuando yo tengo una imagen mentirosa, puedo tener la imagen perfecta de Cristo enfrente de mí, pero estoy cegado, no miro, porque la mentira sobrepasa la verdad. Entonces, un burro tuvo que ver lo que el profeta no vio. ¿Por qué? Porque su mente estaba con imaginaciones engañosas. Otro ejemplo lo podemos ver en Pedro. 3 días antes o 2 días antes, no recuerdo muy bien, Dios les había dicho, Jesús les había dicho: es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a la cruz y tenga que morir. Jesús les había hablado toda la vida, o los días que estuvieron a los apóstoles, y 2 días antes le había dicho que era necesario morir. Cuando ellos estaban en el huerto del Edén, entonces llegaron los soldados a apresarlo. ¿Y qué hizo la imaginación engañosa de Pedro? Cortarle la oreja al soldado. ¿Por qué se la cortó? Porque tenía una imagen mentirosa que Satanás había puesto en él. Cuando la verdad era que él era necesario que fuera al madero y que tenía que padecer para morir. Pero la imagen engañosa nunca va a permitir que tú mueras a tus deseos, a tus gustos, a tu placentera vida que muchas veces no agrada a Dios. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Otro ejemplo, lo encontramos con Juan el Bautista. Juan el Bautista, y esta la encontramos en Mateo capítulo 3, verso 10. Mire qué tremendo esto, creo que está en Mateo capítulo 3, verso 10. Dice: ahora ya también permítame, voy a pasar la otra versión. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Y dijo, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan sabía lo que tenía que hacer. Y dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Verso 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. O sea, la imaginación engañosa no te permiten el cumplimiento de la palabra. Por eso Jesús le dijo, es necesario que yo sea bautizado por ti. Deja de rezongar y deja de alegar. Deja de formarte imágenes engañosas. Tanto es así en la imagen engañosa de Juan el Bautista, que era en ese momento que él, cuando miró a Jesús, él tenía que bautizarlo y decirle, maestro, me pongo a tu servicio, porque mi ministerio, por el cual vine a esta tierra, termina en este momento. Por lo tanto, me convierto en uno de tus discípulos y haz conmigo lo que tú quieras. Pero la imaginación engañosa de Juan el Bautista le llevó a una posición de orgullo, y él siguió con su ministerio paralelamente al que Jesús había establecido. La imagen engañosa, la mentira de las imaginaciones nos hace creer que estamos agradando a Dios cuando verdaderamente no estamos agradando a Dios. Juan el Bautista creía en su pensamiento, en su imaginación, que él, trabajando por la obra, había o debía de agradar a Dios. Pero el ministerio había terminado en ese momento. Tal es el caso que Juan el Bautista muere de una forma tan difícil por ser terco, por una imaginación engañosa. Muchas veces nos aferramos a un ministerio cuando Dios ya te dio el llamado para otro ministerio. Pero la imaginación engañosa nos hace pensar que yo soy indispensable y que sin mí eso no va a funcionar. ¿Por qué? Por la imaginación engañosa que hay en mi pensamiento. ¿Amén? Ok. Entonces, debo de entender esto, que la imaginación engañosa es precisamente eso. Entonces, los celos son imágenes falsas, donde mi propia imaginación perversa me hace ver algo donde no lo hay. Entonces, en el mundo de los negocios, la imaginación engañosa funciona. Entonces, ellos deforman los hechos para llenar los bolsillos con imágenes engañosas. Entonces, a veces nosotros los cristianos pensamos o declaramos que el Señor me está llevando por un lado, cuando verdaderamente no es el camino del Señor. Pero mi propia imaginación engañosa me hace pensar que así es. Y resulta que hasta paz tenemos, cuando los resultados al final no van a ser los esperados. Entonces, yo necesito tener en cuenta que Dios me va a guiar
cuando soy gobernado por las imaginaciones de verdad y no las imaginaciones engañosas que el enemigo pone. Jeremías capítulo 17, verso 9. Libro de Jeremías capítulo 17, verso 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces vamos aquí a ver la palabra engañoso. La palabra engañoso significa torcido, manchado o fraudulento. Entonces, viene de una palabra original que es la 61:17, que dice que es la palabra acab. Y esta palabra acab significa, mira lo que hace el engaño. Dice, propiamente hincharse, pero hincharse de orgullo, de soberbia, hincharse de prepotencia, usando solo como designativo atrapar por el talón, figurativamente circunvalar, como si fuera haciendo tropezar los talones. ¿Qué te hace el engaño? Tropezar. Y si tropiezas, nos caemos. Pero hay unos que siguen tropezándose con la misma piedra todos los días. Padre, dices, Padre, ¿por qué esto? Padre, ¿por qué tengo aflicción? Padre, ¿por qué lo otro? Porque me hago una imaginación falsa de la verdad. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Entonces, dice, figurativamente circunvalar. Entonces, también restringir, como si fuera sosteniendo por el talón, calcañar, detener, engañar, falacia y suplantar. Entonces, en otras palabras, lo que esto significa es darle una vuelta a la verdad. Yo rodeo la verdad y no enfrento la verdad. Porque el engaño siempre te va a llevar a rodear, pero no a enfrentar, como el burro de Balaam. No quería enfrentar. Entonces, es como cuando uno quiere enfrentar a una persona con la verdad, pero esta persona sabe que solo son imaginaciones falsas, engañosas. Entonces, para no ser confrontados, miro que viene, mejor me voy por otro lado, para no enfrentar la verdad. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Solo a mí? Bendito Dios, bendito Dios. Tengo una gente con imaginación verdadera. Eso es bueno y eso me motiva a predicar, porque aquí quien se está predicando soy yo, ¿verdad? Entonces, en el deseo de hacer, la imaginación suplanta la verdad por la mentira. Por eso dice aquí, engaño y perverso. Dice, engañoso es el corazón y perverso. O sea, es perverso, engañoso, mentiroso, doblemente perverso. Eso es lo que hace una imaginación falsa. Y mire la palabra perverso. Mire la palabra perverso. La palabra perverso. Dice, es ser frágil y débil. Entonces esto me da un panorama claro. Cuando yo tengo una imaginación engañosa, fraudulenta, dice que me va a tropezar los pies para caer. Pero aparte de eso, por ser engañoso,
me hace un ser débil y frágil. Y un ser débil y frágil es pan comido para el enemigo. ¿Por qué? Porque no puedes sustentar nunca una verdad. Todo lo mentiroso se vuelve frágil y débil. Sin sustento, no va a prosperar, no va a permanecer. Habrá un momento que se va a quebrar y va a desaparecer, porque la mentira no prosperará jamás a la verdad. Solo en la imaginación fraudulenta que está en un corazón o en un alma contaminada por Satanás. Vamos bien, entonces esto me hace perverso. Y hoy está de moda esto, lo podemos ver en la política, en instituciones, en ministerios. Con tal de ganar algo más, actuamos con pensamientos y acciones fraudulentas. Con tal de ganar respeto y posición. Lo que les decía. Y llegamos a contar un testimonio. Y dice, yo me enfrenté a una bruja. Pero no era una bruja, era una legión de brujas. Y tal vez era alguien del pueblo que no era ni bruja, sino que aparentaba ser bruja tal vez, porque no se peinaba o algo. Pero la imaginación engañosa me llevan a un punto de decir, y yo me enfrenté a una bruja, y esa bruja tenía una legión de brujas. Era mentira. Todo por la imaginación engañosa. A estas alturas, ¿cuántos de nosotros hemos tenido imaginaciones engañosas? Amén. Hoy sí estoy predicando, hoy sí me encanta. Ok, entonces, vamos a ver en la Biblia quiénes decían, tenían imaginaciones engañosas. Vamos a Job capítulo 21-27. Este Job sí lo hemos exprimido aquí, ¿verdad? Santo Dios. Le voy a decir, por fin te conozco, hermano. Le voy a decir, wow, cómo hablé de vos allá abajo. Vamos, pues entonces dice, he aquí, yo conozco vuestros pensamientos. De verdad que a quien yo me da el placer de conocer Dios es al rey David y a Job, fíjense. Aunque el rey David, pues él tiene que llegar a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Porque él va a habitar va a ser el rey de la nueva tierra. Entonces allá lo voy a esperar y yo lo voy a atender, fíjese, para ofrecerle allá en la Nueva Jerusalén algo hermoso. Porque de verdad que es alguien por el cual predicamos mucho también. Vamos, entonces dice, estos son los amigos de Job, Y usted ubíquese ahí, si le cae este rema. Vamos, dice, he aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Ok, aquí está hablándole Job a sus 3 amigos que vinieron, que eran profetas. Esos 3 amigos eran profetas. Verso 28 dice, ¿por qué decís, qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¡Ay! ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido sus respuestas? En otras palabras, los amigos de Job pensaban y decían, estás en esa condición porque algún pecadito secreto has de tener, Job. Algo estabas haciendo mal y lo estás escondiendo. Los amigos empezaron a tener imaginaciones engañosas, fraudulentas. Entonces decía, Dios te está acusando por algo que hiciste. Empezaron, y eran profetas, pero en el capítulo 2, cuando dice, cuando llegaron los amigos, dice, y rasgaron el manto. O sea, rasgaron el manto de profeta que llevaban. Entonces, ellos empezaron a juzgar siendo profeta. Pero era Job llevando a Job
para mostrar lo inflado de su orgullo que estaba. Ejemplo, ¿por qué Dios permitió a Job llevarlo en ese momento? Para hacerle conocer cuán orgulloso él se creía que era. Y si no, cuando lleguen a su casa, lean Job 19, lean Job 29 y lean Job al 39. Y se van a dar cuenta de la arrogancia, soberbia y prepotencia que Job tenía. Horrible, horrible. Verso 30 dice, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Job capítulo 42 verso 1. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, mire qué tremendo esto. Después de que había murmurado todo Job, había despotricado y había imágenes engañosas, llega a la conclusión Job en este versículo y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Un aplauso para Job. Diciéndole a Dios que él conocía los pensamientos. Hasta ahí entendió este muchacho de Job. Y dice, verso 3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En otras palabras, Job pudo ver el pensamiento o las imaginaciones fraudulentas que tenía dentro de él. Que él pensaba que era el superhombre, que él pensaba que él le daba de comer a todo mundo, que él pensaba que le devolvía la vista a los ciegos, le devolvía los pies a los cojos, y que él era fulano, sutano, don Job. Pensamientos engañosos, pensamientos fraudulentos. Pero entonces llegó a entender y dijo, yo hablaba lo que no entendía. O sea, era un lerolero que solo hablaba por hablar, con pensamientos engañosos. Cuando tenemos pensamientos engañosos, solo hablaremos sin fundamento. ¿Por qué? Porque lo fraudulento es frágil y es débil y no hay sustento. Pero cuando hablamos la verdad, entonces habrá fortaleza, habrá verdad, habrá convicción, porque esto es verdad y la verdad nos hace fuertes. Amén. Entonces, él hablaba de lo que no entendía y culpaba a Dios de todo, sin entender, y a eso se le llama fraude. Verso 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Como dijo en este momento, ¿sabes qué? Es hora de callarme, es hora de deshacerme de mis pensamientos fraudulentos, creyendo que yo todo lo sabía, y hoy voy a por fin escuchar tu verdad. ¿Cuál es un principio que yo les digo cuando discipulo? Para aprender este tipo de mensaje es necesario desaprender lo que radicalmente hemos aprendido, lo que tradicionalmente se nos ha enseñado. Porque lo que se nos ha enseñado muchas veces viene con añadiduras fraudulentas, imaginaciones que no son verdad. ¿Cuál es una imaginación que no es verdad? Díganmela. ¿Cuál es una imaginación que usted se había imaginado cuando vino a los pies de Cristo? Que usted iba a ser esposa del Cordero, que todos los que somos arrebatados
Vamos a ser la esposa del Cordero. Imágenes fraudulentas. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Quién va a ser la esposa del Cordero? La que llegue a la estatura, a la naturaleza, al carácter, al propósito, a su nombre. Esa va a ser la esposa. Pero no todo. Ahora bien, pero como hay una imagen fraudulenta en mi pensamiento, me impide avanzar, me impide crecer. Y entonces esa mentira pone tropiezo en mis pies para no avanzar, para no crecer. Entonces es necesario callar nuestro pensamiento engañoso para que la revelación de la verdad venga y aplaste toda mentira con la que yo me he criado. O sea, ganar en Cristo es, si te dan en una mejilla, pon la otra. Morir cada día, perdonar a quien más daño te ha hecho. Y eso lo enseñamos mucho en todo, pero llegar a ese entendimiento. Creemos que solo por asistir y escuchar ya hemos crecido, y eso no es cierto. A eso se le llama crecimiento teórico. Pero en el otro lado de la balanza, ¿cómo se llama? Crecimiento práctico o empírico, con la experiencia. Vamos, sigo entonces. Entonces dijo: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dios lo había llevado al momento correcto para callar toda mentira, todo fraude que él se había pasado, que él había llevado. Entonces aquí dijo: no sé nada, no soy nada, y me voy a callar. Y me voy a callar. No seré más fraudulento. ¿Qué es lo que había hecho Dios? De lo inflado que estaba, simplemente le había pinchado su hinchazón de orgullo que tenía. Verso 5 dice: y entonces dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquel que se arrepiente mira sus propias imaginaciones engañosas. Pero el que no se arrepiente de corazón jamás va a mirar sus pensamientos mentirosos, fraudulentos y engañosos. Y entonces pasa esto. No, es que lo que el pastor dijo es cierto, pero mire, yo tengo dudas. Yo la verdad, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido de corazón. Entonces, cuando Job se arrepintió de corazón, él dijo: me aborrezco. Hombre, y no era este hombre justo, recto, temeroso y apartado del mal. Y llegó un momento de decir: me aborrezco. ¿Por qué? Lo que él dijo es: tantas imágenes mentirosas que tenía en mi mente que no me había dado cuenta. Entonces, sigamos para terminar esto. Dice, verso 8. Después que Dios hace que Job se arrepienta, viene Dios y le dice a Job: toma el papel de sacerdote, toma el papel de un verdadero líder, y le dice, ahora pues, verso 8, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente,
por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Qué es lo que estaba diciendo acá? ¿Qué es lo que estaba diciendo acá? Y leo el verso 9. Dice, fueron pues Elifaz tenamita, Bildad chuita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Qué pasa en este sentido? Job nunca dijo a estos no los perdono. Cuando sus imaginaciones desaparecen, las imaginaciones mentirosas desaparecen, que ya no hay engaño, entonces entramos en una actitud correcta y entender que hay que perdonar. Tú pensaste mal de mí, te perdono, no importa. O sea, los amigos de Job llegaron y lo acusaron, lo señalaron, se rieron de él. La mujer dijo, maldice a tu Dios. Y ellos, siendo profetas, tenían tantas imaginaciones malas. Entonces le dijo Dios a estos amigos, ¿saben qué? Vayan y ofrézcanme una ofrenda. ¿Qué significa? Vayan al altar de sacrificio y arrepiéntanse. Luego vayan donde mi siervo Job, para que él ore por ustedes, y así yo voy a tener compasión de ustedes. En otras palabras, si no nos arrepentimos de las imaginaciones fraudulentas, mentirosas, vendrá la ira de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos quieren la ira de Dios? Creo que no se la recomiendo a nadie. No se la recomiendo a nadie. Entonces, Job supo perdonar. Entonces, cuando tenemos imágenes engañosas, juzgamos mal, y lo que hacemos es poner más dolor sobre las personas. ¿Por qué? Nos imaginamos mal. Así como estos tres amigos, nos pasa a nosotros. Mire lo que está pasando Julano. Es que bien merecido se lo tiene. Es que verdaderamente tenía que pagar. Es que de Dios nadie se escapa. Es que Dios es justo y Él sabe. Entonces, cuando yo tengo imágenes engañosas, miraré siempre a mi vecino. Pero cuando ya no tengo imágenes engañosas, siempre me miraré a mí mismo. Y esa es la gran diferencia de hoy en día. ¿Por qué miramos mal? ¿Por qué juzgamos mal? Porque mi vida es un total maquinación de imágenes engañosas. Imágenes engañosas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vienen los juicios de Dios. Entonces, en resumen es, cuando miro mi fraude, dejo de ver el fraude de los demás. Y entonces me ubico en mi posición de que yo soy un fraudulento, de que yo tengo imágenes engañosas. Y la única esperanza para nuestra imagen engañosa es tomar su sangre, su fuego y su agua del Espíritu de Dios. A propósito, pronto habrán bautizos para aquellos que no se han bautizado en el nombre de Jesucristo. No, pastor, es que a mí me bautizaron cuando tenía 3 meses. Imagen engañosa, fraudulenta. No, si yo me acuerdo que a mí, mire, pastor, a mí me vistieron, yo creo que y entonces empiezo a imaginarme cómo me vistieron. Digo, si eran de moda los corbatines. Me imagino de corbatín con un cachamblac bonito. Pero no me acuerdo, pastor, si era saquito o era pantalón corto o pantalón largo. Entonces, ¿qué es lo que no te hace bautizarte en el nombre de Jesucristo? Tu falta de entendimiento, tu imagen fraudulenta, tu imagen mentirosa
¿qué te dice? ¿Para qué te vas a bautizar? Si ya te bautizaron, ya te echaron agüita. Y es ahí donde viene mi imagen mentirosa y no cumplo el proceso de ser lavado con las aguas de su nombre, el lavacro. Entonces me quedo atorado en el altar de sacrificio y no avanzo al lugar santo, al lugar santísimo, a pasar esas 3 puertas para llegar al lugar santísimo. Eso es lo que hace una imagen fraudulenta, una imagen engañosa. ¿Estamos claros? ¿Entendimos? Voy a rapidito, si me dan 5 minutos, en 5 minutos termino esto. La imaginación inventa problemas, rapidito. Para avanzar con 2 hoy, porque si no me va a agarrar Navidad y me voy a quedar solo con las 2 imaginaciones. Dice, esta es la 6ª corrupción en la imaginación que inventa maldades, ¿verdad? Entonces, la imaginación inventa problemas. Salmo 62:1. Subí, Luis, para que me apures aquí. Salmo 62:1. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. O sea, ahí dice el salmista, en otras palabras, el alma está en completa paz. Eso es lo que quería decir el salmista, ¿verdad? Porque viene de Jesús. Verso 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalará mucho. Cuando dice no resbalará mucho, significa que se va a resbalar, pero no se va a resbalar mucho, porque su roca es Jesús. O sea, es que quiere decir, bueno, no va a resbalar, no, sí va a resbalar, hermano, por muy purificado que sea, porque siempre hay que crecer. Vamos, y dice, verso 3 dice, ¿hasta cuándo? Aquí voy. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Esta palabra maquinaciones son pensamientos. ¿Hasta cuándo maquinan maldades? Maquinan maldades. Verso 4 dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Verso 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. Vamos. La palabra maquinar. La palabra maquinar. La palabra maquinar dice, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Y es propiamente romper en sobre, asaltar, maquinar. Maquinar significa inventar, planear algún tipo de daño hacia los demás. Cuando yo estoy maquinando maldad, no va a ser sobre mí, sino que va a ser sobre el prójimo, sobre las personas. Entonces, también significa ser grosero, ser malo, una fuente de daño, crear problema a otro, meterse en los asuntos de alguien más. ¿A cuánto nos encanta eso? Entonces, David, vuelvo a David, es un ejemplo claro de cómo maquinaban los pensamientos de los enemigos para matarlo a él. Saúl maquinaba para matarlo, Absalón maquinaba para matarlo, sus otros hijos maquinaban para matarlo. Entonces, pero él sabía esperar y no devolvía mal por mal. Entonces, crear problemas es, y lo voy a resumir, crear problemas es crear conflicto, dolor, luto, muerte en la vida de otra persona. Es como maquino para hacer el mal. Son un
Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Conquistar el mundo con pura maldad. Entonces, el problema de estar maquinando maldad es porque no tenemos la mente de Dios en nosotros. Cuando usted está maquinando mal es porque Dios no está en ese sector de su mente. Y entonces lo que no es con Dios es contra Dios. Lo que es por Dios es contra Dios, la otra parte. Entonces, cuando usted está maquinando mal, está haciendo cómo hacer daño, cómo hacer quebrar a mi hermano, al enemigo, cómo yo hago para llevarlo a una situación de dolor, estoy maquinando maldad. Voy rápido. Oseas capítulo 7 verso 1 dice, Oseas capítulo 7 verso 1 dice, y ahí me voy a quedar con voy rapidito y dice, mientras curaba yo a Israel, era Dios, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Ok, dice que cuando Dios te está curando o cuando Dios quiere tratarte, solo es con el objetivo de sacar todo pensamiento de maldad que hay en tu corazón. Entonces dice, cuando yo trataba la maldad sobre Israel, descubrí la iniquidad de Efraín, que solo pensamiento de mal tenía. Rápido. Y entonces dice, y no consideraban en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de enviar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artífices. Toda la noche duerme su hornero, hasta la mañana está encendido. Voy al verso 15 de un solo. Voy al verso 15, dice, y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Cuando Dios te mete en un proceso, lo que hace el enemigo es maquinar maldad. Número 1, contra Dios, y número 2, contra la persona que Dios utilizó para pasarte ese proceso. Entonces, en lugar de decir, Padre, gracias por lo que tú me estás haciendo pasar, bendigo a las personas que quieren hacerme daño, bendigo tu nombre, Señor, porque me amas, empiezo a maquinar cómo vengarme y cómo hacer maldad y cómo crear problemas a mi prójimo. Y a eso se le llama maquinación de maldad. Ponte, vamos a orar. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Uno. Confía mi corazón. Renuncia en esta noche a esos pensamientos mentirosos, a esos pensamientos engañosos, a
esos pensamientos religiosos que hoy el enemigo nos ha puesto para tropezarnos y no crecer, para que no digas al final: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Porque las imaginaciones engañosas solo te llevan al tropiezo, solo te llevan a poder estar derrotado. Pero hoy Dios te dice: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleva todo pensamiento de imaginación, de maldad, de mentira, a una verdad. Él me lo está diciendo porque quiere aprovecharse de mí. Él lo está haciendo porque me imagino que quiere aprovecharse. Renuncia a esos pensamientos mentirosos y hoy acepta toda verdad. Número 2, la imaginación tiene que volverse formuladora o maquinadora de buenas cosas, no de cosas malas para hacer daño. Olvídate de la venganza, olvídate de ser mal a alguien, olvídate de intrometerte en los asuntos de la hermandad. Solo adora y dile en esta noche al Señor: Señor, yo quiero adorarte y bendecirte, y me arrepiento en polvo y ceniza por lo fraudulento de mis pensamientos, por lo fraudulento que he estado pensando, porque en esta hora yo quiero convertirme en alguien que adora en espíritu y en verdad, con una verdad que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu de Dios, en esta hora el salmista dijo: porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. No van a prevalecer. No importa cuánto piensen mal de Dios, al final no van a prosperar, no van a ser prosperados. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y algo te voy a decir: todos hemos pensado y maquinado maldad, todos alguna vez, porque no hay justo ni uno solo, como está escrito en Romanos 3:10. Ahí donde estás, renueva tu corazón, renueva tus pensamientos. Ya no más imaginaciones engañosas, fraudulentas. Ya no más imaginaciones que vas a sucumbir, que vas a fracasar, que tu familia no será restaurada. Ya no más, porque esas son mentiras del diablo. Hoy yo te quiero investir de un pensamiento de verdad, de una imaginación de verdad, que tú eres hechura a la forma y a la semejanza de Dios. Estás aquí con propósito, estás aquí porque Dios quiere hacer algo de ti, quiere hacer algo en ti. Por lo tanto, en esta noche, sacude toda mentira, sacude todo pensamiento de fraude, sacude todo aquello que el enemigo te dice no se va a sanar, no vas a levantarte de esa condición económica en la que estás. Sacúdete de eso, porque hoy Dios te dice: yo tengo propósito contigo, e inserto verdad en tus pensamientos, porque al que cree todo le es
posible. Toda mentira del diablo hoy desaparece. Toda mentira de Satanás hoy se termina. Todo aquello que han dicho que vas a perder esto, que vas a perder lo otro, que no vas a recuperar eso, hoy yo te digo como una autoridad que Dios te dice: hoy te vas a levantar, hoy vas a reconocer, cuántas imágenes fraudulentas han llevado a parecer a situaciones difíciles. Y dice la palabra del Señor: hoy, santo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Hoy callo a la mentira de Satanás. Hoy callo a la mentira que me había dicho que era un fracasado, que no servía para nada. Hoy Dios te dice, reconoce las imágenes fraudulentas, las imágenes de mentira. Hoy reconoce, porque hay noticia para ti, iglesia. Hay noticia para ti. Hay una presencia de Dios en esta hora, porque Dios te dice en esta noche, ciertamente, y Dios, cuando Job se arrepintió y reconoció tantas imágenes en mentira, se arrepintió, se convirtió en ceniza, se convirtió en polvo, y entonces Dios dijo: la llevas a la realidad, y Dios te dice: ya no soy hijo del diablo, ya no soy hijo de la mentira, yo soy un hijo o hija de Dios, y arrebato en esta noche todo lo que había perdido a causa de mi imaginación mentira.